Muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Manuel Sevilla. Soy profesor de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y tengo el gusto de coordinar junto con un equipo de colegas la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. El día de hoy dando inicio a lo que hemos denominado Petronio en las universidades, un espacio que venimos adelantando desde hace unos 6 años aproximadamente, en donde las distintas instituciones de la ciudad y de la región se vinculan para abrir sus campus, abrir sus aulas, para adelantar estos diálogos con los distintos sabedores, gestoras culturales, músicos, todas las personas que desde su ejercicio cotidiano llevan adelante la cultura del Pacífico, esa cultura que celebramos hoy en el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su 24ª edición, año 2020. En esta ocasión, en una nueva perspectiva. El Petronio, al igual que los demás festivales a nivel nacional y mundial, es sensible con la situación que ha atravesado el mundo y nos sintonizamos para mantener viva la dinámica del Petronio Álvarez y sintonizada en este caso con el sentir de todas las personas que en la región del Pacífico, en Colombia y en todas partes del mundo tratamos de encontrar alternativas para esto que se ha denominado la nueva normalidad. En este año el festival avanza bajo el concepto de solidaridad, resiliencia y resistencia. Ese es el propósito. Esta mañana tuvimos ya nuestro primer panel que se adelantó con la Universidad ICESI, titulado Hacer empresa a pesar de todo. Tuvimos allí la experiencia de 2 empresarias del Pacífico, al frente de las empresas Uortel y Xuska, las 2 dedicadas al área de diseño afro, de prendas de vestir, accesorios. Conocimos sus experiencias de primera mano, 2 mujeres jóvenes, Neila Preciado y Samira Garcés, que compartieron con nosotros sus experiencias por cerca de 1 hora y media en un espacio que se volvió muy enriquecedor, presidido, insistimos, por parte de la Universidad ICESI. Tenemos ahora el segundo conversatorio del día. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos ustedes, darles la bienvenida a los estudiantes de la Universidad Javeriana Cali, que son nuestro público principal el día de hoy, y además darle la bienvenida a las personas de otras instituciones y del resto del ciberespacio que se unen para conversar con nosotros. Tendremos un panel entonces que se titula Los retos de la migración, donde estaremos conversando con 3 personas que ya presentaremos a nuestros invitados. Recordarles que esta agenda continúa en la tarde de hoy. A las 6:30 de la tarde tendremos el espacio Cuentos para dormir a Isabela, que preside la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. A las 6:30 de hoy estaremos allí. Les recomendamos estar pendientes de la página web y de la página de Facebook del Festival Petronio Álvarez para que puedan ver allí los links específicos. Todo esto se transmitirá a través de las páginas de Facebook Live de las distintas instituciones para que ustedes se conecten desde sus lugares de residencia y puedan compartir con nosotros estas importantes reflexiones y escuchar de primera mano las experiencias de quienes nos acompañan el día de hoy. Sin más preámbulo, entonces, damos paso ahora a nuestros invitados. El día de hoy tenemos en primera instancia en este panel que hemos titulado Retos de la Migración. Tenemos personas oriundas del Pacífico colombiano de distintos puntos. Recordar para nuestra audiencia que el Pacífico no es homogéneo ni es uniforme. Es una larga franja que se extiende desde la frontera con Panamá hasta la frontera con el Ecuador, y hacia adentro del país se extiende a ciudades como Medellín, como Cali, como Pasto, incluye los valles interandinos. Y quizás nunca más válido hacer esta mención sobre estas ciudades que no están sobre el litoral, que no están sobre los ríos que bajan del Pacífico hacia el occidente, pero que son hoy por hoy el hogar de muchos migrantes que por múltiples razones salieron de sus lugares de origen a hacer vida propia en muchas ciudades.
Bogotá, Medellín, Ibagué, Armenia, Cali, San José del Guaviare, en muchos puntos en donde de diversas formas han logrado consolidar sus comunidades, mantener vivas sus tradiciones, salir adelante con proyectos de vida muy importantes que no solamente han impactado en el beneficio de sus propias familias y de su comunidad pequeña, sino de su comunidad, han impactado a su comunidad inmediata, y de eso estaremos conversando hoy. Vamos entonces a presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida, oriunda del municipio de Certegui, en el departamento del Chocó, y hoy nos habla desde el municipio de Soacha, Yarlin Mosquera. Yarlin, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Manuel? Bueno, muchas gracias por esta invitación, Manuel, y estaré pues aquí atenta a todo. Muchas gracias, Yarlin. Yarlin nos acompaña en esta ocasión con el apoyo muy importante de la Organización Internacional para las Migraciones, esta organización de las Naciones Unidas para la migración, que hace un trabajo muy importante en distintos puntos del país. Uno de ellos, el municipio de Soacha. Ya Yarlin nos irá contando cómo Soacha es un lugar muy importante de recepción de migrantes del Pacífico que han logrado de manera magistral reconfigurar el espacio y adaptar sus propias tradiciones. Y uno termina teniendo esa sensación, hablaremos, Yarlin, ahora, de estar caminando por una calle del Pacífico en algunos lugares de Soacha, solamente que está a varios grados de temperatura por debajo. Volveremos a eso entonces. Claro que sí. Damos la bienvenida también, oriundo del municipio de Barbacoas, en nuestro Nariño, al señor Fredis Cabezas. Don Fredis, muy buenos días, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la invitación de la Universidad Javeriana y al Festival Petronio Álvarez, a la ciudad de Cali por mantener y promocionar esta tradición del Pacífico a través de este festival, y al municipio de Cali por financiar todos estos eventos, como también a la audiencia que tenemos en la tarde de hoy. Soy el presidente de la Federación de Colonias del Pacífico, donde está integrada por 20 organizaciones correspondientes a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Entonces, en el proceso de la charla, en el desarrollo de la charla, les iré comentando sobre nuestros objetivos y nuestras actividades que desarrollamos. Muchas gracias. Gracias, don Fredis. Un gusto tenerlo acá. Efectivamente, la Federación de Colonias del Pacífico, una instancia muy importante que aglutina la experiencia de muchos migrantes a la ciudad de Cali, como encontramos en otras partes. Y, por supuesto, también le damos la bienvenida a don Jesús Humberto Quiñones, oriundo también del municipio de Barbacoas, quien hoy nos habla desde Cali, pero que ha tenido también un recorrido muy importante. Don Jesús, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Manuel. Primero que todo, darle las gracias a todos los organizadores, saludar a la doctora Merlin Mosquera, y al amigo Freddy. Un cordial saludo para ellos y pues darle las gracias por esta invitación. Para mí es muy honroso que la Universidad Javeriana me hayan invitado a este conversatorio, y estoy para darles mis experiencias y mis grandes conocimientos o pequeños que tenga sobre las colonias aquí en Cali. Muchas gracias, don Jesús. Pasamos entonces entramos en materia con este conversatorio acerca de los retos de la migración. Muy bien, cuando nos ponemos en clave de pensar en migración, la mayoría de los casos se piensa en el lugar de origen y poco se habla de cómo en el lugar de llegada los migrantes, no solamente del Pacífico, sino de muchas partes, todos los que han sido migrantes, pues comprendemos esa experiencia, cómo uno se enfrenta a un nuevo lugar y ese lugar lo recibe de maneras distintas.
En algunas ocasiones hay una clara bienvenida, en otras ocasiones hay algunas dificultades y es allí donde nosotros empezamos a buscar alternativas para enfrentar ese nuevo momento. Y también otro punto muy importante es el motivo de la salida. De manera muy concreta, entonces, don Freddy, ¿usted qué nos puede contar acerca de ese momento en que usted llegó a Cali? ¿Qué lo motivó a llegar a Cali? ¿Y qué recuerda usted de esa primera vez que estuvo en Cali? Bueno, primero tenemos que reconocer que la migración es un fenómeno mundial, ¿sí? Y que la migración del Pacífico, especialmente, que nos compete el día de hoy, se debe a distintos factores. En primer lugar, está pues el objetivo de las personas de mejorar su nivel de vida. ¿En qué sentido? Algunos buscan una ciudad debido a que en el Pacífico adolecemos que las necesidades básicas están insatisfechas, como es lo de salud, educación. En salud no hay una IPS ni siquiera de segundo nivel. Y las de segundo nivel están muy deficientes. Son muy escasas. En educación no encontramos instituciones de nivel superior. En empleo, el empleo en nuestros pueblos, el empleador es el municipio, el hospital si lo hay, y el colegio donde están los profesores, algunos jueces. La vivienda carece de los servicios básicos, en su gran mayoría. Tenemos el caso que todos los pueblos, las ciudades y las naciones son receptores de migrantes y también la gente que sale de allá que migra y se vuelve migrante en una ciudad. En ese orden de ideas, la salida de Barbacoas, yo inicialmente salí de Barbacoas a Pasto, donde hice mis estudios de bachillerato. Luego regresé a Barbacoas a trabajar precisamente el trabajo que tenía ya pues en el año 71, pues era no era muy bien remunerado. Como secretario del Consejo Municipal tenía un salario de 300 pesos y 600 pesos cuando había sesiones. En ese tiempo estaba más equitativo porque si se trabajaba se ganaba más y si no trabajaba se ganaba menos. Y salgo a trabajar primero en Tumaco. Me desempeñé también en el Hospital San Andrés. Luego miré pues que no era proyectando mi futuro, salí a la ciudad de Cali con las ansias de estudiar principalmente. Y fue así como ingresé a la Universidad Libre. Aquí en Cali las dificultades fueron en un primer momento, diga usted, en primer lugar, la soledad, de que uno siempre, la añoranza de su río, de su pueblo, de sus amigos. Pero encontré una gran fortaleza que tenemos los del Pacífico, que había una colonia de barbacoanos aquí hace 40 años ya. Precisamente el presidente era el doctor Jesús Humberto Quiñones, que está presente. Entonces eso fue como un bálsamo, ya tener quien lo guíe a uno, quien lo oriente, ya que yo en ese sentido no conocía la ciudad de Cali. Entonces para darle, eso me sirvió mucho, fue un apoyo muy grande. Encontré amigos que me indicaron, mire, hay tales y tales universidades donde puedes ingresar, cómo coger un bus, todo lo que se requiere en saber de una ciudad. Y en ese orden de ideas estamos trabajando con esa proyección en la Federación de Colonias.
de que cada una de las colonias sea receptora de su gente, ¿sí? Porque esto apoyaría de gran manera al desarrollo tanto personal de los que llegan como inmigrantes, como también al desarrollo social y económico de la ciudad de Cali, como sabemos. Básicamente es eso. En adelante en el desarrollo de la charla les iré comentando todo el proceso. Muchas gracias, don Freddy. Muchos elementos Cualquier que pregunta. podemos para la reflexión. Por una parte, ese papel de la colonia para recibir a quienes llegan a la ciudad, esos sentimientos de soledad, de añoranza que usted nos mencionaba, y las motivaciones también para salir. Jarlin, ¿cómo fue en tu caso ese proceso? ¿Qué te motiva a salir? ¿Y cómo fue tu llegada a, no sé si a Bogotá o estuviste en otras partes previamente? Bueno, directamente la llegada mía al municipio de Soacha fue un poco compleja, porque salimos pues emigrantes del departamento del Chocó, específicamente de Quito, porque siendo muy niña me traslado de Certegui a Quito, y de Quito pues emigró a la ciudad de Bogotá, al municipio de Soacha. En ese entonces, cuando llegué al municipio de Soacha, era totalmente diferente a lo que hoy se ha construido un poco, como todo el contexto acá. Cuando yo llegué precisamente, era un lugar solo, donde realmente no había mucha comunidad negra, realmente había aproximadamente entre 6 y 10 familias en el sector donde nosotros estábamos, que es Altos de Cazuca, en la parte alta del barrio Los Robles. Entonces eran muy pocas las familias de comunidades afro que estaban. Realmente no había instituciones como la unidad de víctimas, como la alcaldía no estaba realmente organizada como lo está ahora, no había las organizaciones como están formadas y forjadas para el desarrollo de las comunidades emigrantes a este municipio. Era muy difícil, porque encontramos mucha discriminación, rechazo, muy poca aceptación realmente de donde nosotros veníamos. Entonces, llegar a este municipio como emigrante ha sido bastante difícil. Pero de una otra manera, uno empieza a crear nuevas oportunidades en este contexto. Muchas gracias, Jarlin. Esa primera impresión, entonces, efectivamente, Soacha es un municipio culturalmente diverso para muchas personas, justamente porque no hay un límite claro entre una ciudad y otra. A veces pensamos que es la misma, que es igual que Bogotá o que es una localidad de Bogotá, y efectivamente son dos municipios distintos, donde, como decíamos al principio, hay una fuerte presencia de migrantes del Pacífico. Volveremos con Jarlin entonces para profundizar un poco en esas dificultades y, quizás más importante, en cómo a través de la cultura ustedes fueron encontrando su propio lugar para hacer hoy ese espacio en Soacha, donde se siente de manera muy especial una presencia del Pacífico. Don Jesús, nos decía don Freddy que usted pues lo recibió con los brazos abiertos en esa Cali de los años 80, donde él llegó buscando unos nuevos horizontes como estudiante. Por su parte, ¿cómo fue esa llegada a Cali? ¿En qué momento llegó? Y cuéntenos si usted también tuvo unos brazos abiertos de una colonia que lo recibieran, o si ese aterrizaje fue un poquito más complicado. ¿Qué nos puede contar de eso, don Jesús? Bueno, primero de todo agradecer nuevamente a usted, Manuel Sevilla, a la Universidad Javeriana y a los organizadores del festival me hayan invitado a este conversatorio. Entrando en el punto de los retos de la migración, podría resumirlo yo en 4. Las causas, diría yo, de la migración son el trabajo, la educación, como ya lo dijo el amigo Freddy, la salud
Y uno último que ha aparecido y que nos cobija toda la costa del Pacífico, no debemos olvidar, la seguridad. Es bien sabido que en la costa pacífica de Colombia es una región abandonada y por no decir olvidada por el gobierno central. Allá no existen fuentes de trabajo, allá no hay inversión del gobierno. Como lo comentó ya el amigo Freddy, los empleos son muy escasos. La juventud tiene que abrirse campo a trabajar en la agricultura, en la minería, en lo que la región de por sí da. Pero lógicamente que al avanzar el país, esa región fue necesitando más servicios, fue necesitando más trabajo, más ingresos, a medida que iban creciendo las juventudes, los niños, entonces necesitaban mayor fuentes de trabajo. Esa es una de las razones por las cuales muchos barbacoanos emigramos, algunos a Tumaco, otros a Buenaventura, a Pasto a estudiar algunos, los que tenían medios como, y otros a Cali a buscar trabajo a Cali, también en Bogotá y en Buenaventura. Es decir, el barbacoano está regado. Yo llegué a Cali en el año para los Panamericanos. Al terminar los Panamericanos fue como en el 72. Tuve una gran acogida de mis paisanos. Entre ellos recuerdo a Jesucita España, a Rosita Sevillano, a José Cabande, a Samuel Angulo, a Toño Rosero. Bueno, me haría interminable. A Pachito Burbia, al maestro Pacho, en fin. Nos unió inicialmente el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque nuestra patrona, la Santísima Virgen de Atocha, se celebra los 15 de agosto. No olviden, 15 de agosto. Alrededor de ella nos aglutinamos algunos paisanos y festejamos y nos reuníamos. Luego vimos la necesidad de que nos uniéramos mucho más y a través de una institución que quizás tuviera una personería y quisiera fuera reconocida a nivel municipal. Fue así como entonces surgió la idea de fundar la colonia barbacoana en Cali. Entre ellos, pues recuerdo el Pedro Molinero, el Pidio Molineros, así no voy a nombrar a otros porque pues a lo mejor me queda mucho faltando. Y vimos la necesidad que nuestro pueblo estaba muy olvidado y no tenía recursos, muchas personas para mandar a estudiar a sus hijos fuera de la ciudad, porque en Barbacoa solo llegaba hasta la primaria en mi época. Ya luego para la secundaria, quien tenía cómo mandaba a sus hijos a Pasto y el que no iba para Tumaco, y los que menos tenían, pues ir a trabajar en lo que pudieran en Barbacoa, en la joyería, porque allá hay muy buenos artesanos, los mejores, dicen. Y yo me atrevo a decir que sí es así, unos artesanos fantásticos. Entonces, por falta de estudio, digo, pues ese es el segundo punto que lo obligó a emigrar de nuestro querido Barbacoa. Era un municipio tranquilo, dedicado a la agricultura y a la minería. Igualmente, como ya lo dijo mi amigo Freddy, la falta de salud
allá hospitales muy pocos. En Barbacoa había un hospital de mala, olvidado prácticamente, sin recursos. Yo creo que las camas UCI se vinieron a conocer ahora con la pandemia, si es que alcanzó a enviar una para allá. El resto tendría que salir a Pasto y al que podía a Cali para que pudiera salvar su vida. O a la medicina tradicional. Después de echar la colonia, dijimos, tenemos que volver a nuestro pueblo. Tenemos que volver a nuestro pueblo para ver en qué podemos ayudar. Y organizamos la primera caravana del retorno, en la cual fueron más de 25 buses que salimos de aquí de Cali para un 15 de agosto pasarle en Barbacoas y animar a nuestra gente a que salieran a buscar fuentes de trabajo, a que mostraran la cultura que sabían, las artesanías, la música. Había unos grandes guitarristas. Recuerdo unos que llamaban Los Carretos. Aquí encontramos a Numington Bueno, a José Asprilla, bueno, a muchos se los conocen por el apodo Cobijo, bueno, le decimos Cobijo. Y en fin, nosotros después de la misa nos reuníamos a escuchar guitarras, a no perder esa ancestro que habíamos aprendido de nuestros ancestros, perdón, esa música que habíamos aprendido de nuestros ancestros, las guitarras, a dar serenatas, a enamorar con serenatas. ¿Ven? Muchas de nuestras familias se deleitaron con voces fantásticas. Recuerdo a Macarito, recuerdo aquí en la voz que se presentó un niño de allá también, de Tumaco, que fue uno de los finalistas. No recuerdo el nombre en este momento, creo que llamaba Mario, Oscar Mario. Gracias, don Jesús, por esa primera... Pues la inseguridad. Ustedes saben, no quiero ahondar en ese tema, porque es muy espinoso, pero de todas maneras la inseguridad que actualmente hay en nuestro pueblo es muy escasa. La seguridad, no hay seguridad. Y por esa razón muchos de nosotros tenemos que emigrar. Nos menciona usted algo muy importante, don Jesús, y muchas gracias por esa primera intervención. Nos hace usted un panorama de cómo, de todas maneras, en ese momento hay ya un sentimiento de trabajo comunitario y hacen un primer ejercicio como comunidad, que es hacer la caravana del retorno. Imagínese usted 20 y tantos buses para poder volver al municipio y dar ese ánimo para encontrar nuevas alternativas. Sin embargo, aprovecho para dar un saludo a las personas que nos siguen en este momento por el Facebook Live de la Universidad Javeriana, todas las personas conectadas a esta agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en su edición 2020. Nos saludan desde España, en Extremadura, nos saludan desde Jumbo también. Algo muy interesante que le cuento a nuestros invitados el día de hoy es que se ha hecho una tradición ya que para el momento del festival, pues las personas se conectan a través de las redes sociales, a través de estas plataformas hoy en día, y de alguna manera se siente esa comunidad de la que estamos hablando. Sin duda, para muchas de las personas que nos escribieron en el chat, esta temática que ustedes están mencionando, gracias a Rosa Hurtado por sus felicitaciones, que también le mando un saludo muy especial a don Freddy Cabezas, y es curioso porque de alguna manera esto de enviar los saludos, esto de recordar cómo empezamos, pues hoy lo hacemos con redes sociales, pero sin duda ustedes en el momento de empezar su periplo en una nueva ciudad,
se mandaban los saludos, se mandaban las encomiendas y de esa manera mantenían la conexión con sus municipios. Y algo muy importante que nos decía don Jesús, la música, las tradiciones religiosas, la misma solidaridad de paisanos, eso forma parte de la cultura, eso forma parte del patrimonio y es algo que ustedes trataban de recrear aquí. Nos dicen desde Jumbo cómo es importante reconocer el aporte y el papel fundamental de los migrantes del Pacífico a la construcción de una ciudad como Cali y sin duda la construcción de un municipio como Soacha. ¿Qué tan importante ha sido la cultura? Y específicamente hablamos de la música, de la comida, de la forma de hablar, incluso de los atuendos. ¿Qué tan importante ha sido eso, Yarlin, en un espacio tan distante como Soacha, para ustedes como comunidad migrante del Pacífico? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, mira, como tú lo decías al principio, el municipio de Soacha a sus alrededores tiene diversas comunas y diversos barrios, ¿sí? Y actualmente en el municipio de Soacha hay aproximadamente 5.000 personas afros residentes en él, ¿sí? Por lo cual ahora en día es una comunidad muy grande, a como cuando yo llegué, que fue en el 98. Puedo decirte que nosotros como comunidades poco a poco hemos ido creando y hemos ido fortaleciendo nuestra identidad en este municipio. Hemos traído desde nuestras regiones de diversas la gastronomía, el baile, la música, el bunyerengue, o sea, toda esa cultura que a nosotros la tenemos de raíz, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que este patrimonio en el municipio de Soacha sea más fuerte. ¿Y qué lo ha fortalecido más? Esas ganas de luchar de nosotros como comunidades negras en este municipio, de realmente crear no solamente conciencia en que somos patrimonio y que nuestra identidad vale, sino cada día hacerla reconocer por los actos que hacemos. Uno de los retos que he tenido como mujer, como madre, como lideresa en este municipio de Soacha, es poder afrontarnos, confrontarnos como uno con esa discriminación que la vimos todos los días, la falta de oportunidad que se ve y aún la notamos, ¿sí? Pero esto nos ha crear otras nuevas oportunidades, ¿sí? A través del liderazgo, a través de organizaciones, porque acá en el municipio de Soacha, viendo que había mucha comunidad afro, decidimos entre varios líderes conformar un consejo que acogiera como todas estas costumbres y todo esto liderazgo para hacer incidencia realmente en el municipio de Soacha, donde actualmente algunas organizaciones nacionales, internacionales, como la USAID y la OIM, han podido apoyar y fortalecer estos procesos. Entonces, el patrimonio ahora en día de nuestra identidad como comunidades afro en el municipio de Soacha es importantísimo en todas las áreas, en la gastronomía, en el baile, en la música tradicional, en los relevos que estamos haciendo, que son los nuevos jóvenes que se están apropiando de cada una de esta identidad. Muy bien, Yarlin, entonces nos menciona allí cómo la cultura ha sido fundamental para fortalecer el sentimiento de pertenencia a la identidad de los hijos y de los descendientes en un nuevo espacio. Y les cuento algo que me llamó muchísimo la atención en una entrevista justamente en Soacha con personas convocadas por la OIM. Un saludo muy especial a Yesenia Martínez y todo su trabajo comunitario tan fuerte que hace de la mano de Yarlin allí, tantas personas que nos han orientado por esos espacios. Recuerdo a una chica, pensaría yo, de unos 16, 17 años, que decía que, cito sus palabras, yo nací en Soacha, pero soy del Pacífico. Yo nací en Soacha, pero soy del Pacífico. Don Fredis, usted tiene su descendencia y su familia en Cali.
qué tan importante era para usted como hombre del Pacífico, ya trasplantado a la ciudad de Cali, fortalecer ese sentimiento de pertenencia hacia el Pacífico entre sus hijos y de pronto entre sus nietos y sus familiares acá, sobre todo los que no nacieron allá, sino que nacieron aquí? Eso se vuelve importante para una persona emigrante. ¿Cómo se logra? ¿Qué nos puede contar de eso? Para nosotros es muy importante conservar esa tradición de generación en generación. Y precisamente los eventos culturales, la cultura, ayuda mucho. ¿En qué sentido? En que primero uno comienza introduciendo a los hijos, a los menores, a los eventos culturales, luego comenzar a informarles el porqué de las cosas, la historia de cómo se crean algunos grupos, algunos instrumentos, cómo se vivía esas actividades, esos eventos en la tierra natal, y comenzar a hablarle del abuelo, del tío, del hermano, ¿sí? Entonces, ellos se van interesando poco a poco, porque influye también además el entorno donde se desarrolla el niño, ¿sí? El entorno del colegio, que muchos de sus compañeros no conocen. Entonces, incluso en algunas tareas de historias que uno les colabora, les introduce la tradición del Pacífico para que vayan conociendo. Y de esa forma es lo que uno garantiza, de que esa tradición no se pierda a través del tiempo con nuestros hijos. Muchas gracias, don Fredis. Don Jesús, usted, con el respeto que se merece, es quizás el que tiene una mayor perspectiva aquí en esta conversación frente a todo este proceso, porque usted llega primero que todos los demás invitados. Aprovecho para transmitirle a don Jesús un saludo que le envían desde Madrid. Snedy Kimak nos cuenta por acá, le envío un saludo fraterno, y aprovechamos eso, y ella hace una afirmación muy importante, y es cómo la migración y la inmigración son fundamentales para el desarrollo del país. Y también Lina Rojas nos pregunta cómo recibió el municipio la nueva cultura traída por los migrantes del Pacífico. Usted, don Jesús, que llegó acá, pues imagínese, para los panamericanos, hoy en Cali es perfectamente natural para las nuevas generaciones hablar de la cultura del Pacífico, escuchar una marimba, escuchar una chirimía, saber de los violines caucanos, haber escuchado acerca de las bebidas tradicionales, haber escuchado acerca de cómo se despide a las personas que fallecen a través de unos rituales específicos. Pero hace 40 o 50 años, ¿qué tan reconocido era eso? ¿Cómo recibían las personas de Cali que no eran del Pacífico esas prácticas culturales y esas tradiciones, don Jesús? Bueno, hay algo que nadie nos puede quitar a las personas que somos del Pacífico, y es la alegría. Somos personas muy alegres y podemos tener problemas, pero los solucionamos no con violencia, sino a través de la alegría, de la música. Le voy a contar una anécdota. Yo tuve 4 hijos en mi casa. El menor, que también llama Humberto Carlos Quiñones. Una vez en el colegio, en la primaria, en el colegio Clarek, el profesor de música le dijo que cantaran una canción. Estaban en moda los menudos. Tal vez a usted no le tocó esa época. Y cuando salió él a cantar, no cantó canciones de los menudos, sino una de Benny Moré. Cantó Mucho Corazón.
Y entonces le dice el profesor, ¿y usted por qué canta eso? Me dice, porque yo lo he escuchado mucho en mi casa. Mis padres me han enseñado la música de allá, del bolero, de la guitarra, del folclore. Nosotros recibimos a los que llegaban, los que emigraban de Barbacoas, siempre con los brazos abiertos y con buena alegría. A ellos no había necesidad de enseñarles a ser alegres, porque eso se lo traían consigo mismo. Allá nosotros, lógicamente, sentíamos la muerte de un ser querido, pero sacamos fuerzas para seguir adelante y seguir luchando en medio de la pobreza. Nunca nos doblegamos ni echamos a morir. Así somos los del Pacífico. Aguantadores, alegres y echados para adelante. Lo digo con mucho orgullo. Y eso le transmito a las generaciones y a quienes fueron mis alumnos de la universidad y a quienes fueron mis compañeros en las reuniones. Les cuento algo también. Nosotros con nuestra alegría fuimos los que participamos en el primer festival folclórico de música del Pacífico, que quizás sea el origen de lo que ahora llaman Petronio Álvarez. Yo conocí a Petronio, le decíamos el Cuco, un guitarrista de primera, tenía una voz linda, también cantaba los boleros y también cantaba el currulao, porque eso también lo aprendió en su tierra. Y nosotros participamos en el Festival Folclórico de la Música del Pacífico con nuestra candidata. Había candidata, nuestra candidata llamaba Estela Ortiz Cornejo. Había candidatas de Guapi, del Chocó, de Tumaco, de Barbacoas y lógicamente de Buenaventura. Eso se hacía en Buenaventura los 14 de julio, que es el día de San Buenaventura. Y allá teníamos una colonia también muy bien organizada y nos uníamos y sacamos adelante y participamos en varios festivales de eso, hasta que desapareció, pero surgió, gracias a Dios y a la cultura del pueblo nariñense, de la costa nariñense, el Festival del Petronio Álvarez. Don Jesús, muchas gracias por eso. Nos dicen las personas que es importante que a través de estos medios se visibilicen las andaduras de nuestra gente del Pacífico a pesar de la discriminación. Volviendo entonces a la pregunta acerca de qué manera la cultura funcionó como, digámoslo así, como un recurso y yendo a lo del aporte, muy importante hablar, por supuesto, lo que nos mencionaba don Jesús de la música, lo que nos mencionaba de las tradiciones culturales también. Pero yo quisiera ahondar un poco en este punto y es ¿cómo sienten ustedes que los puntos de llegada, Cali, Soacha en su momento, Pasto, Buenaventura también, qué tan abiertos han sido a las distintas formas culturales? Ese Cali de los 70, ¿cómo recibía la propuesta que usted nos estaba diciendo? Incluso elementos tan complicados como las formas distintas de acompañar la partida de un ser querido. ¿Cuál ha sido la experiencia con eso, Yarlin, por ejemplo, en un espacio como Soacha, que culturalmente o puede estar mucho más distante? Por ejemplo, los rituales de despedida, ¿cómo han asumido ustedes eso y el municipio qué tan abierto ha sido a esas distintas formas de expresión? Realmente el municipio de Soacha ha sido muy ajeno en esas prácticas culturales que nosotros tenemos tradicionalmente en el municipio.
Pero de igual manera, nosotros como comunidades en el municipio lo hacemos. Los alabados, cuando alguien fallece, todo el recorrido que se hace, el acompañamiento que se hace, cómo nos reunimos como comunidad para hacer todo esos ritos, ¿sí? Entonces lo hemos hecho de una manera muy independiente como comunidad negra y como rasgándonos mucho a esa tradición, ¿sí? Como te digo, las diversas instituciones en el municipio de Soacha, no hay un apoyo ni un respaldo en ello, ¿sí? Pero como te decía al principio, nosotros por organizaciones, por consejos, como líderes, porque habemos muchos líderes en el municipio de Soacha que nos hemos fortalecido para rescatar y fortalecer esa identidad que nos caracteriza, es que hemos hecho que cada día se visibilice nuestras tradiciones y permanezcan aún. Muy bien, y más allá del municipio, porque a veces uno el municipio lo identifica, y esta es una pregunta que va para todos, quien quiera de pronto asumirla. A veces es importante diferenciar entre el municipio entendido desde el punto de vista de sus administradores, la alcaldía, la Secretaría de Cultura, la política pública. Esa es una dimensión del municipio con la cual hay que reconocerlo. A veces es complicado mantener diálogos y hay que comprender en el sentido de que pues hay una serie de prioridades y una serie de puntos a los cuales atender, y eso lleva su propia dinámica. Esa es una dimensión de la vida del municipio. Pero hay otra, es la dimensión codo a codo, la dimensión en la cual uno está con los vecinos, con el compañero de trabajo, con la persona con la que comparte el bus, la persona con la que comparte el barrio. ¿Cuál fue esa experiencia, ya no de las administraciones, sino de los vecinos hacia la cultura del Pacífico? ¿Quién nos quiere contar un poco sobre eso? ¿Cómo les fue con el relacionamiento con las personas iguales que uno, ya no con la administración? No sé quién nos quiera contar al respecto. Bueno, alrededor nuestro, al principio, para las personas mestiza o de otra etnia, era como algo loco, ¿sí? Ver que nosotros como comunidades hiciéramos los ritos, hiciéramos todas nuestras tradiciones cuando fallece alguien o diversas actividades culturales. Pero poco a poco, cuando nosotros como comunidad en un territorio como es tan diverso como es Soacha, hacerlas cada día más, eso ha hecho que cada día tengamos ese reconocimiento, o sea, que las personas, nuestros vecinos, nuestros amigos, incluso algunas organizaciones e instituciones de afuera del municipio lo reconozcan como esa tradición nuestra, ¿sí? Entonces ha funcionado y ha fortalecido más eso, que nosotros no podamos cada día alejarnos de ellas, sino acercarnos cada día más a ellos. Entonces, ha sido importante. Muchas gracias, don Jesús, don Fredis. Al respecto, ¿qué nos pueden contar? Don Fredis. Pues yo creo que aquí en Cali, yo creo que la acogida ha sido bastante amplia. Me voy a poner en contexto. Por ejemplo, en los años 80, pues los restaurantes de mariscos o de comida de mar eran muy escasos. Toda la cevichería Guapi, que yo me recuerde, había otro en la Roosevelt, Secretos del Mar, habían unos 5 restaurantes. En este momento, en cada esquina de Cali hay un restaurante de mariscos. ¿Y eso a qué se debe? A la gran acogida que ha tenido. En cuanto a la música, lo mismo, ¿sí? Anteriormente nos reuníamos, como decía Jesús Humberto, nos reuníamos entre nosotros. Teníamos que ir allá donde Arles, a escuchar música, donde Justo Ortiz, el barrio El Porvenir, pero con el correr del tiempo, y en eso hay que agradecer mucho, sí, a la administración, porque el Festival Petronio Álvarez ha promocionado la música del Pacífico, sus ritmos, sus sonidos, y también su gastronomía. De tal manera que yo considero que en Cali no es lo difícil.
de pronto por la gran cantidad de gente del Pacífico, por la apertura del caleño, que también es alegre, ¿sí? Igual que el Pacífico. Entonces, en ese sentido, aquí en Cali no ha sido difícil. No sé, de su Humberto, ¿qué tiene al respecto? Pues recordando la caravana del retorno, allí hubo una gran colaboración de parte de la administración que nos facilitó algunos buses de colegios para ir hasta Barbacoas. Imagínense, no nos tocó quedarnos callados, ni siquiera decirle cómo era la carretera para que no fueran a arrepentirse. Pero muchos de esos buses llegaron, fue al taller. Ya puede usted imaginarse que era una carretera, mala carretera ya abandonada. Pero íbamos con todo el empeño, con toda la alegría. Nosotros somos muy solidarios. Hay dos eventos en los que no fallamos. Nunca. Es en los velorios, cuando algún paisano se le muere, algún ser querido, somos muy solidarios. Asistimos la mayoría que podamos. Al igual que en la fiesta de la Virgen de Atocha. Y para ambas, afortunadamente, hemos contado con la colaboración de la gente, lógicamente, pero que yo recuerde que el municipio nos haya dado algún aporte o algo así, no. Que yo sepa, no. Solamente cada cual de su bolsillo sacaba, se trasladaba, disfrutaba del famoso pusandao, que es una comida muy deliciosa y muy exclusiva allá, y escuchamos guitarra y bailamos hasta, como decimos allá, hasta que San Juan agache el dedo. Muy bien, entonces vemos acá cómo ha habido distintas percepciones al respecto, cómo Cali fue mucho más receptiva, quizás, sobre todo por la tradición de tantos años en ese proceso de construcción, mientras que otros municipios más distantes, como Soacha, pues un poco más reacios a ese nivel de inclusión. Varios saludos que nos hacen aquí, la colonia noviteña presente, con preguntas, con saludos, muy importante, y reitero cómo ha sido de significativo en los años que lleva el festival esta conexión con las distintas comunidades a través de las redes sociales, que hoy la utilizamos como una plataforma para mantener este diálogo. Importante decirle también a las personas que nos siguen que el chat está abierto para sus preguntas. Vamos llegando al final de la primera hora de esta sesión y esperamos, nos iremos hasta las 4:30 como estaba anticipado, y tenemos abiertas las posibilidades para las preguntas. Muy bien, dentro de ese proceso de migración es importante también algo ocurre, y es que pues de pronto cuando uno está en el territorio tiene muy claras las diferencias entre los distintos municipios. Entonces, una cosa somos los de Certig y otra cosa somos los de Quibdó, otra cosa somos los de Bahía Solano, una cosa somos los de Barbacoas, otra cosa somos los de Tumaco, y así sucesivamente. Es decir, dentro del territorio uno sabe muy bien quién es quién, mantiene las tradiciones y se relaciona de esa manera. Pero cuando uno sale, ¿qué tanto se mantiene eso? Ustedes ya por fuera, las tradiciones son las de cada municipio, o se piensa en una región, por ejemplo, somos los de Nariño, somos los de Chocó o somos los del Pacífico. ¿Cuál ha sido su experiencia con eso? Esas diferencias regionales, ¿en qué se manifiestan y qué tanto se puede pensar en una identidad colectiva como del Pacífico? No sé, Yarlin, ¿qué nos quieras contar al respecto? Porque ahí confluyen muchos migrantes. La verdad sí, pero acá en el sector es positivo y negativo a la vez. Positivo porque por lo menos en la Comuna 4, donde yo estoy ubicada,
es donde más comunidad negra hay residentes, ¿sí? Entonces estamos divididos por barrios, por ejemplo, el barrio Los Robles, el barrio El Oasis, donde más comunidad negra hay, en la isla, en el Progreso, ¿sí? Pero generalmente casi todas somos del Pacífico, ¿sí? Y cada una hace como todo el proceso cultural asentado ahí, como todo el tema de baile, todo el tema bueno, todo el tema de sus tradiciones culturales, sin importar de dónde vengan, ¿sí? Entonces, para mí, por lo menos, es fácil acudir al Oasis, donde, por ejemplo, tenemos un grupo de mujeres o hay un grupo de jóvenes, o hacen baile, o hacen el pan, hacen el dulce, donde hay más fiesta. Entonces, uno fácilmente se relaciona por barrio, ¿sí? Más no por municipio, ¿sí? Porque Girardot, donde también hay algunos residentes afros, es muy difícil, ¿sí? Entonces, personalmente, yo me relaciono en el contexto en el que estoy y es fácil hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el Alto de Casuca, que es la parte más alta, también hay otra comunidad negra, entonces es fácil llegar, entonces no hay problema en ese sentido. En ese sentido, entonces, hay un trabajo colaborativo donde colectivo. Se habla de una comunidad y del colectivo. Me parece muy importante, Yarlin, lo que señalas, y debo decir para nuestros invitados y para la audiencia, que pues aquí hacemos evidente, tanto en lo que nos contaba don Jesús como en lo que vemos ahora, el trabajo que como comunidad se ha hecho para fortalecer esos lazos colaborativos. ¿Qué nos pueden contar don Jesús y don Freddy respecto a esa idea de una comunidad de Pacífico, o si más bien se piensa en municipios, incluso en los puntos de migración? Muy interesante su pregunta, muy interesante. Y veo que la forma de que podamos reclamar nuestros derechos que nos corresponde como integrantes de la costa pacífica es con la unidad, que haya una unidad, que todos rememos hacia el mismo lado. Yo recuerdo que cuando yo llegué aquí a Cali, había dos grandes políticos y dos grandes corrientes dentro del Partido Liberal, porque pues allá la mayoría de la gente son liberales. Y era la corriente del doctor Balcázar Monzón y la corriente de Carlos Holmes Trujillo, pero no el que está ahora de ministro, creo que es, sí, ministro de la defensa. Quizás de defensa, sí señor. El papá de él. Y ahí agrupamos muchos barbacoanos y a él les dimos el apoyo, incluso cuando que hoy es ministro se lanzó como candidato a la alcaldía, muchos paisanos míos nos agrupamos para ir a apoyarlo con el voto. Eso fue una de las formas que a veces nosotros pensamos que eso nos iba a unir, y a veces vinieron las aspiraciones personales. Y entonces unos se fueron para donde el doctor Balcázar Monzón y otros nos quedamos donde el doctor Holmes Trujillo, y otros se lanzaron hacia otros movimientos que habían aquí. Pero sí es muy importante y muy interesante lo que usted plantea, de que hagamos una sola bandera y luchemos por una sola costa pacífica que no nos divida nada, al contrario, que nos una las necesidades y las ganas de salir adelante. A ver, en cuanto a la pregunta, yo quiero decirle que como presidente de la colonia del Pacífico, de las colonias del Pacífico, me doy cuenta de que cada municipio, cada departamento del Pacífico tiene su identidad, tiene su sello.
A nosotros nos une, hay unas características que nos unen. La alegría, la gente pacífica, la gente del Pacífico es muy calmada, es gente educada, ¿sí? Le gusta el buen trato. Eso nos une, pero cuando nos vamos ya a la raíz, a su identidad, la comida del Chocó es muy diferente a la comida de Nariño. El baile, chica, es diferente el Pacífico Norte y el Pacífico Sur. Pero, ¿qué tenemos? Como tenemos una cantidad de semejanzas, fácilmente congeniamos y nos unimos y al último quedamos uno solo, ¿sí? Cada cual con sus diferentes pensamientos, porque cada cabeza es un mundo, pero finalmente para objetivos comunes, eso estamos trabajando, somos uno solo, pero sí, cada departamento tiene su identidad propia, porque pues hay que, tenemos en cuenta que fuimos, yo creo que hasta colonizados por diferentes conquistadores, qué sé yo, porque pues yo veo que la comida del norte es diferente a la del sur, el baile del norte es diferente al Pacífico Sur, entonces, y esa tradición cada cual la conserva. Por ejemplo, en Barbacoa, como decía José Humberto, nos gusta la guitarra, nos gusta la marimba, ¿sí? En el Chocó poco les gusta la marimba, poco les gusta el pusandao. ¿Sí? Entonces, sí, cada cual tiene su identidad, pero como le digo, a nosotros nos une la tradición, la unión, y eso nos mantiene firmes. Muchas gracias, don Fredis. Algunas preguntas que nos hacen, bueno, antes que nada, unos saludos. Daisy Cortés le envía un saludo a todos los integrantes. Ramón Arturo Mena también les envía un saludo a todos y nos precisa cómo todos esos son aspectos culturales que marcan la diferencia y lejos de dividir, reafirman pues las identidades que son propias de cada espacio. Y también tenemos preguntas de nuestro foro que nos parece muy interesante. El arquitecto Junior Piñeros nos hace una pregunta que me parece, cambia la perspectiva, me parece muy interesante. Él nos dice, ¿cómo recibió tanto su comunidad como ustedes mismos, cómo recibieron las nuevas costumbres del lugar a donde ustedes migraron? Porque hemos hablado aquí de cómo ustedes traen las tradiciones, pero cuando uno llega a un lugar, pues también toma elementos de ese nuevo lugar. Entonces la pregunta la dividiríamos en dos partes. Por una parte, ¿qué encontraron ustedes en el nuevo lugar de residencia que incorporaron a su propia manera de ser? Y si después por eso hubo algún tipo de reclamo o incluso algún chiste a veces que dice, no, pero vos ya terminaste hablando pues paisa o rola ¿qué nos pueden contar de eso? ¿Cómo fue el proceso de transformación personal en ese nuevo espacio que incorporaron y qué comentarios tuvieron al regreso en sus comunidades? ¿Quién nos quiere contar de eso? Veo a Jarlene Moore. A ver, Jarlene, ¿qué pasó allí? Bueno, un poco difícil esa pregunta, pero bueno. Personalmente, pues me causa risa y a la vez alegría de yo mismo porque pues ya lo superé, ¿sí? La manera de hablar de nosotros, nuestro dialecto es totalmente diferente al territorio donde estamos actualmente, ¿sí? Entonces, cuando tú llegas con todo ese dialecto, con todo ese swing, con esa manera de hablar, las palabras, porque a veces uno se come ciertas palabras, pero es nuestro dialecto como tal, ¿sí? Entonces muchas personas empiezan a remedar como tu dialecto de una manera crítica y, o sea, no aceptada, ¿sí? Pero al final, cuando tú empiezas como a apropiarte cada día más de ello, de esa identidad de nuestro dialecto,
¿sí? Muchos ya empiezan a entender, ya lo entendían, como que ya sabemos por qué los negros hablan así, por qué su swing, su sabor, y empiezan a ser parte de los diversos procesos que nosotros hacemos, ¿sí? Entonces, no es fácil, pero como te digo, o sea, es aceptar quién somos, lo que queremos y enseñarlo de una manera positiva, sino que no sea una manera conflictiva, sino una manera incluyente realmente. Y de tu parte, Yarlin, ¿qué podríamos decir que la Yarlin que salió de Certegui ahora incorporó? ¿Qué hay de Soacha en Yarlin? ¿Qué hay de Soacha? Hay más organización, hay más incidencia, hay más reconocimiento, más respaldo, hay más aceptación en todo lo que es Yarlin realmente. Porque como te decía al principio, yo llegué al municipio de Soacha desde que era menor de edad, ¿sí? Entonces, mi familia, todo quedó como atrás. Entonces llegué como todas estas costumbres que sufrí mucho, por ejemplo, con la changua, cuando realmente nosotros pues no somos la changua, un plato aquí típico, rico, pero para mí fue un choque bastante fuerte realmente. Pero poder como acostumbrarnos. Pero de la Yarlin, como tú dices, que hay ahorita, hay mucho de Soacha, porque Soacha lo que hace es volverte fuerte. Porque como muchos saben, los que no lo saben, Soacha hay de todo, ¿sí? Pero generalmente muchas personas quieren mostrar lo negativo de Soacha o de Altos de Casucá, pero acá hay una incidencia en las comunidades negras importantísima que estamos haciendo patrimonio, nos estamos fortaleciendo con los liderazgos, estamos fomentando las nuevas generaciones. Entonces, pues eso es, Soacha para mí es fortaleza y residencia realmente. Muchas gracias, Yarlin, que incorpora allí ya algunas de las preguntas que tenemos. Y para que lo vayas pensando, Yarlin, volveremos contigo. Nico Lozano nos dice, tú decías ahora que se trabaja con las nuevas generaciones, y esa es la pregunta de Nico. ¿Cómo se trabaja con los niños para conservar las tradiciones? Volveremos con Yarlin y con esa pregunta. Y le abro entonces el foro, don Jesús. Cuénteme usted, ¿qué incorporó? ¿Qué considera qué rasgos incorporó de Cali a su forma de ser que hoy complete a ese hombre del Pacífico y de Cali que es usted? Bueno, lógicamente uno aprende mucho aquí en la ciudad, ¿no? Como le decía antes la doctora Yarlin, uno aprende a manejarse, a comportarse, a respetar, mucho más, a no decirlo como nos tratamos allá, los apodos, sino ya por su nombre o su apellido. También aprendimos a bailar la salsa, cuando allá bailábamos la guaracha y la guitarra, aprendimos a bailar salsa, pero no nos olvidamos del bolero. Siempre las mujeres de allá son unas parejas excepcionales, únicas, aparte de su belleza propia de mujer negra. Y esto va también para Yarlin. ¿Ven? Con todo el respeto que se merece, porque sé que es una señora. Pero no puede ocultarse la alegría, el folclore, la espontaneidad de la mujer. De aquí aprendimos, tal vez creo yo, los modales del champús, a comer el champús, a festejar las fiestas, no tanto religiosas, sino patronales, digo no patronales, sino más bien de aquí, propias de la región, y a participar de ellas. Pero pues nunca olvidamos lo nuestro, nunca olvidamos nuestra idiosincrasia, como lo decía hace un rato el amigo Freddy. Muy bien, entonces, curiosamente, ¿no? El baile, mire cómo aparece el champús y la changua como dos elementos, es decir, la comida se vuelve muy importante en este escenario. Don Freddy, de ese
de ese joven de Barbacoas que llegó en los años 80 a buscar la educación en Cali. Una historia pues maravillosa que usted nos ha compartido en otros escenarios. ¿Qué incorporó ese joven para ser el líder que tenemos hoy aquí al frente? ¿Qué de Cali tiene don Freddy Cabezas? Pues de Cali mucho. Mire, lo que pasa es que es decir, uno se crea la persona, yo creo que en los primeros años, y sus costumbres. Y eso ya queda innato, es imborrable. Lo que pasa es que uno debe aprender, donde fueres haz lo que vieres, dice el dicho popular, ¿sí? Y en un principio hay el choque, ¿no? De costumbres, de comportamientos. Por ejemplo, nosotros en los velorios, guardando las proporciones, un velorio es un sitio para conversar, para ir a reír, a echar chistes, incluso a beber. Entonces, cuando yo llamo a un velorio de un caleño, ya me encuentro con otro panorama, con otro escenario, ¿sí? Entonces, esas son cuestiones que uno va acostumbrando. Lo que decía ahora Jesús Humberto, allá diga usted una fiesta o una parranda, dura hasta la madrugada, porque uno va y inmediatamente se acuerda de la enamorada y va a darle la serenata. Yo comencé a salir aquí con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, en los años 80, y a las 11 cada cual se recogía a su casa. Entonces uno va asimilando poco a poco esas costumbres, porque pues ya no está allá. Es diferente cuando se encuentra con gente de su colonia, y se pone a tocar guitarra, a bailar marimba. Incluso también hay caleños que empezó a gustarles eso. ¿Y cuándo vamos por allá, por donde tus paisanos? Entonces ha sido una cuestión muy, muy placentera estar aprendiendo y que aprendan de nuestras costumbres. Ha sido muy buena. Esa es la experiencia que tengo en cuanto a lo que se ha aprendido en Cali. Mucho, demasiado. Muchas gracias, don Freddy, por esa mirada. Nos vamos acercando ya al último cuarto de hora. Es una sesión que tenemos programada hasta las 4:30. Nos alegra, tenemos cerca de 70 personas que nos acompañan en este foro. Entonces, maravilloso. Muchos saludos para todos ustedes. Y hay una pregunta que quisiera que la fueran pensando para nuestro cierre, y es, como lo decían ahora, hay una dinámica contemporánea, y es que la migración está presente. La migración está presente hoy en día. No es un proceso que esté cerrado, es un proceso que se mantiene activo. Entonces, una pregunta con la que vamos a cerrar, para que la vayan pensando, es: ¿cuál sería la recomendación que le darían ustedes a una persona que está en su proceso migratorio, o está en su tránsito, o acaba de llegar al nuevo lugar y tiene que acomodarse en ese lugar? Vaya pensándola, don Jesús, vaya pensándola, don Freddy, y vuelvo a una pregunta que le prometí a Yarlin, y es: ¿cómo una mujer, y cito aquí a Percho Granja, Yarlin, como mujer y como lideresa negra, ¿cuáles han sido tus experiencias más significativas? Y quisiera que nos contaras específicamente cómo trabajas con los niños. Cuéntanos algo de eso para que ya nos vayamos a la recomendación que cada uno de nuestros invitados le va a hacer a los migrantes el día de hoy. Cuéntanos de Yarlin. Bueno, la experiencia más significativa que he podido lograr desde mi proceso como lideresa es poder empoderarme como mujer, poder empoderarme y poder liderar mi familia, porque tengo 2 hermanos, y es poder liderar todo ese proceso familiar. Poder liderar mi hogar, porque soy madre soltera en estos momentos, tengo 3 hijos, y poderlos liderar en un contexto como el Salto de Casucá y Soacha,
y sacarlos adelante es uno de los logros más grandes que he tenido, ¿sí? Otro de los logros muy importantes es poder hacer incidencia en el municipio de Soacha a través de las nuevas generaciones, porque debido a ello hemos podido construir o formar una escuela de formación cultural que se llama ESFOSA, Escuela de Formación Forjando Sueños Artísticos, liderado por jóvenes, y actualmente pues hay más de 200 jóvenes en diversas actividades, en diversos emprendimientos culturales, desde lo gastronómico hasta nuestras tradiciones medicinales. Entonces, ese es un logro grandísimo. Poder tener un reconocimiento también como mujer a través del Ministerio del Interior, a través del mismo municipio de Soacha, por ser una de las organizaciones juveniles que hace más incidencia en el municipio de Soacha. Y cómo he venido fortaleciendo esta oportunidad de emigrar, porque para mí emigrar se convirtió en oportunidad, en transformación y en proyección de mi vida y en la vida de muchos otros jóvenes, niños y adolescentes. Entonces, como tenemos la escuela de formación ESFOSA, desde ahí empezamos a formar a jóvenes en todos los campos educativos, culturales, de emprendimientos cultural, como se les decía anteriormente, para que estos mismos jóvenes puedan también formar a otros niños a través de todas las prácticas, como se lo decía anteriormente, para que estos niños, niñas y adolescentes y jóvenes no pierdan su tradición, sino que se fortalezca, aun cuando muchos de ellos nacen en Bogotá o en el mismo municipio de Soacha. Entonces, a través de la escuela tenemos abierto todas las actividades culturales y educativas y formativas para poder orientar a los niños, orientar a las mujeres y también a toda la población de adulto mayor. Muchas gracias, Yarlin, entonces, por ese panorama que nos das. Te anticipo que vas a tener la última palabra cuando hagamos la ronda, y es que vayas preparando esa recomendación, ese consejo que tú le darías a una persona que está en su proceso migratorio en este momento. Y entonces quisiera escuchar a don Jesús, una persona que hoy está en la misma condición que usted hace 50 años, en ese Cali de los años 70, cuando usted está saliendo de su municipio y empezando a hacer una nueva vida. ¿Usted qué le recomendaría a esa persona hoy en ese proceso migratorio? Bueno, yo le diría que siempre debe tener una meta, un rumbo, fijarse un propósito que pueda cumplir, que pueda cumplirse, programarse, saber cómo llegar allá a eso. Si quiere ser una persona que pueda dejar huella en su vida, aportarle a la comunidad, aportarle a la ciudad que tanto nos ha beneficiado, debe tener un propósito, debe conocer un rumbo, debe saber cómo enrumbar su vida. No olvidemos que en toda relación de pareja, la mujer juega un papel importante. Ella es prácticamente el motor de nosotros los hombres. Ella es la que nos impulsa. Si nosotros nos desviamos, vamos al abismo. Pero si tenemos una meta, un método y una forma de llegar a lo que nos fijamos, hay que hacerlo. Es lo que debe hacer toda persona, un emigrante que llega a una ciudad, primero fijarse cómo salir adelante. Eso no cae del cielo, hay que buscarlo. Muchas gracias, don Jesús. La importancia de tener una meta en ese proceso que pues muchas personas hoy en día están iniciando, y que podríamos incluso anticipar que 2021 supondrá de pronto muchos ajustes para muchas personas que deciden moverse como parte de la forma de pues atender esta pospandemia que fue tan compleja para todos nosotros. Gracias, don Jesús, por esa mirada desde su experiencia, desde su trayectoria. Don Fredis,
¿Qué consejo le daría usted a esas personas que están hoy empezando su proceso migratorio? Usted, 40 años después, ¿qué les puede decir desde su experiencia? A ver, ¿qué les puedo decir? Con la experiencia que nosotros tenemos y con las causas que tenemos actualmente de la migración, antes que decirles a ellos, nosotros que estamos aquí en la Federación de Colonias, yo considero que que debemos crear primero, nosotros los que estamos aquí en Cali, son redes de apoyo y de solidaridad, redes de orientación para el que llega. Orientarlos en qué, por ejemplo, cuando vienen a buscar un servicio de salud, y en eso estamos trabajando, coordinación con la Secretaría de Salud y el SAT, con el problema de la IPS, la EPS, la S, que la gente a veces no distingue, las consultas que se les demoran, cuando la gente viene a buscar vivienda, mucha gente es engañada, viene a comprar su vivienda, pero la compra en lugares que no están aptos para vivir y son engañadas porque no conocen. A buscar una universidad, lo que me pasó a mí, tener esas redes de apoyo y estar conectados con nuestros municipios. Pero también hay que alertarlos que aquí en la ciudad, si usted se dedica a estudiar, a trabajar honradamente, va a tener un buen futuro. Pero también alertarlos que aquí en la ciudad también existen riesgos, ¿sí? Eso sería pero muy importante, porque nuestra gente es buena y el bueno todo se lo cree. Y aparece también organizaciones, personas, los avivatos que se aprovechan de la nobleza de esta gente que está recién llegando a la ciudad. Yo bregaría por eso, especialmente por esas redes de apoyo y de solidaridad. Ojalá que se lograra identificar a la persona que llega. ¿Qué actitudes tiene? ¿Qué preparación tiene? ¿Cuál es su meta, como decía Jesús Humberto? ¿Qué lo trae a la ciudad? Y entonces, de esa forma, poder ayudarlo. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, don Fredis. Ese llamado a la solidaridad, por supuesto, como alguien que preside la Federación de Colonias, es perfectamente consciente de la importancia del trabajo colectivo y también de esas necesidades del día a día, el techo, la salud, la educación, que son al final donde muchos de los que hemos migrado necesitamos una mano y una guía muy importante. Yarlin, última palabra entonces. Bueno, ¿cuál es ese consejo para las personas que migran? Y nos dice Ramón Mena, para que tampoco sea tan traumático ese proceso. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, una de las cosas que aconsejaría en general, pero específicamente a las mujeres, es que crean en que los cambios que la vida o el destino nos están permitiendo tener es un porqué y un para qué. Son para mejorar en cualquier área de nuestras vidas. También les recomendaría de que siempre en el lugar donde vayan, escojan las personas con quien o quienes las van o los van a orientar. Porque como les decía anteriormente, don Freddy, a veces muchas personas que te ofrecen muchas cosas y por ahí no es tu camino. Siempre hay que saber realmente qué quieres, a qué te estás proyectando, si eres mamá, si eres mujer, independientemente, poderte guiar a través de esos sentir que tú tienes, ¿sí? También les aconsejaría que todas nosotras como mujeres estamos para transformar, ¿sí? Y para hacer incidencia sin importar en el lugar donde vayamos. Nosotros somos patrimonio como mujeres, donde quiera que vayamos somos emprendimiento cultural y podemos ejercer todo lo que nosotras nos proyectemos a hacer. Y las redes de apoyo
nos serviría muchísimo en el lugar donde nosotros vamos. Y lo último, como decía alguien muy importante, no subirnos a todo el bus o todo Transmilenio que nos dicen, porque como víctima o como inmigrantes que llegamos a diversas ciudades, siempre nos dicen, súbase aquí, que para allá vamos y aquí lo guiamos y aquí lo apoyamos, ¿sí? Y a veces no es así. Y último, ahora sí, que no nos sintamos menos que nadie porque nos tocó salir de nuestro territorio. Ay, Yarly, nos haces un mejor cierre no pudimos tener, ¿no? Mejor cierre, creo que vuelves al punto de partida y es como hay una tradición muy fuerte, hay una memoria que es en últimas lo que está en la base de la valía, de la autoaceptación, del sentimiento de pertenencia que florece en los distintos espacios donde estemos. Entonces, con esto llegamos al final de el segundo conversatorio en el marco de la agenda académica del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez en este año 2020. Agradecemos muchísimo a los invitados, don Jesús Humberto Quiñones, don Fredis Cabezas, su presencia aquí posible gracias y como una participación muy importante de la Federación de Colonias del Pacífico en la ciudad de Cali, Yarlyn Mosquera, una líder muy importante del municipio de Soacha, quien está presente hoy con nosotros gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que a nivel nacional hace ese trabajo tan importante en torno a los migrantes. Para todos ustedes que han estado con nosotros, agradecer su audiencia, agradecer sus preguntas, su nutrida participación, a todas las personas que enviaron los saludos, a Abraham Valencia, María Bueno, Ramón Arturo Mena, todas las personas que están aquí, muchísimas gracias por su participación nutrida. Recordarles que en un par de horas, a las 6:30 de la tarde, tendremos el siguiente panel, Cuentos para dormir a Isabela, por parte de la Fundación Universitaria Lumen Gentium, donde tendremos ese folclore desde Guapi, esas tradiciones musicales y orales de Guapi que nos acompañan y desde donde estaremos hoy con el maestro Baudilio Revelo. El día de mañana también tendremos desde la Universidad del Pacífico las tradiciones para despedir a quienes se fueron. Tendremos en horas de la tarde el conversatorio sobre fusiones en la música del Pacífico. Y al final de la jornada, mañana, eso será desde la Universidad del Valle, y al final de la jornada, desde el Instituto Popular de Cultura, tendremos un conversatorio acerca de danza y coplas. El miércoles tendremos una nueva agenda desde la Universidad de San Buenaventura con los consejos comunitarios de Cali y cerraremos esta jornada de Petronio en las universidades el miércoles con un conversatorio en horas de la tarde desde la Universidad Santiago de Cali acerca de lírica y narraciones. Sin más, entonces, para todos ustedes un agradecimiento por su audiencia, gracias al equipo de la Universidad Javeriana de Cali que ha hecho posible esta transmisión y por supuesto al respaldo permanente y el apoyo de la Secretaría de Cultura de Santiago de Cali y a todos los caleños que a través de sus contribuciones hacen posible que el Festival Petronio Álvarez, este festival que es público de todos los caleños, de todo el Pacífico, de todos los colombianos, pueda llevarse a cabo año tras año. Yo soy Manuel Sevilla, me despido con mucho gusto y nos veremos en una próxima sesión. Hasta pronto y muchísimas gracias.